Capítulo 13. Tiempo perdido es vida perdida. El Señor declaró en el Gita: quien quiera que me recuerde es muy querido para mí. Por lo tanto, recuerda al Señor siempre. Ofrécele tu mente y tu voluntad. Entrégale todo a Él y pronto lo alcanzarás. Encarnaciones del amor. En el Gita, el Señor enseñó que el júbilo y la tristeza, el frío y el calor, la crítica y el enaltecimiento deben ser enfrentados con una mente ecuánime. Esta ecuanimidad de mente es uno de los más importantes atributos de un verdadero devoto. Hay muchos otros atributos para un verdadero devoto, pero todos ellos están sintetizados en dos cualidades principales: disciplina y renunciación. La disciplina se refiere a los 3 tipos de penitencia corporal, mental y vocal. La renunciación se refiere al entendimiento de los defectos en los objetos y a vivir una vida que no esté apegada a esas cosas. En otras palabras, vivir como testigo. Si puedes incorporar esas 2 cualidades importantes, la disciplina y la renunciación, en tu vida diaria, entonces no habrá necesidad de ninguna práctica espiritual. Comienza tu práctica espiritual cuando eres joven. Si quieres desarrollar esas 2 cualidades, tienes que comenzar en tu niñez y usar este periodo de la temprana edad en tu vida en una forma sagrada y noble. Hoy en día en el mundo hay muchas personas que están tomando la práctica espiritual solamente cuando alcanzan la vejez, después que ellos han disfrutado completamente los objetos de lujo y han llegado a cansarse y hastiarse de los placeres del mundo. Ellos consideran emprender el pasaje espiritual. Habiendo pasado sus vidas concentrados en los objetos de los sentidos, en la vida familiar, en los niños, en la riqueza, en las propiedades, en el nombre y la fama, ellos comienzan a desilusionarse en la vejez. Ellos realizan que no hay nada verdadero en esas cosas y que la paz de mente y el júbilo no puede venir del mundo fenomenal y de los empeños mundanos. Después que ellos llegan al atardecer de sus vidas, están perseguidos por el vacío de sus experiencias y comienzan a hacer ejercicios espirituales. Pero en la vejez, cuando estás sufriendo de una serie de debilidades físicas y mentales, te será muy difícil practicar y vivir una vida espiritual rigurosa. Incluso entonces, no debes desalentarte pensando que no hay posibilidad para un avance espiritual en la vejez. Oportunidades para experiencias espirituales son ciertamente disponibles para ellos. En vez de no pensar en el Señor a ninguna edad, es mucho mejor pensar en Él, aunque sea en la vejez. Cuando se trata de pensar en el Señor, no hay restricciones de ninguna forma con respecto al tiempo, al lugar o a la edad. Esa es la razón por la cual el Maestro Divino ha declarado en el Gita: en todo tiempo y en todo lugar, piensa en mí. Pero también Él ha declarado que la mejor oportunidad para practicar esos ejercicios espirituales en una forma determinada es la juventud. Cuando tu fuerza física, la fuerza de tus órganos sensoriales y tu fuerza mental están ahí en abundancia, ese es el mejor tiempo para emprender los ejercicios espirituales.
El proceso es algo como reservar el boleto de un avión antes de emprender el viaje. Cuando llegas al aeropuerto, después de haber primeramente reservado tu lugar, es casi seguro que proseguirás con todas las etapas de tu viaje sin ningún problema. Por otra parte, si vas al aeropuerto solamente al último minuto, sin haber hecho reservaciones, puede que no te montes en el avión. Todo depende en la oportunidad. Puede que finalices teniendo que viajar en una forma más lenta o que tengas que posponer tu viaje para más tarde u otra ocasión. Es lo mismo con las personas que comienzan a pensar en el camino espiritual en su vejez. Ellas podrán o no podrán ser capaces de avanzar espiritualmente en una forma significante en ese momento de sus vidas. Pero si los mismos individuos han emprendido el ejercicio espiritual desde temprana edad, ellos estarán seguros de lograr el éxito espiritual en su vejez. No desperdicies tu juventud. Si desperdicias tu tiempo disfrutando los placeres de la vida durante tu juventud, desperdiciando el poder de tu cuerpo y de tus órganos sensoriales, entonces, si quieres alcanzar tu meta de unirte con el Señor en tu vejez, puede que no obtengas la oportunidad. De todas formas, no hay significado en servirle deliciosas comidas a los demonios y entonces cuando ellos han consumido todo lo que vale la pena, ofrecerle las sobras a Dios. ¿Piensas que eso le complacerá a Dios? Después de todo, tus poderes y capacidades han sido disipados por los demonios del enfado, del egoísmo, de la lujuria y del orgullo. Tratas de ofrecerle a Dios lo poco que ha quedado. Pero esa oferta no será aceptada por Él. En este contexto, el Gita ha enfatizado que tu juventud es un periodo muy precioso que tiene que ser usado con gran cuidado para el avance espiritual de ti mismo. Cuando tienes algo por largo tiempo, lo das por hecho y puede que no aprecies su valor real. Es solamente después de perderlo que realmente lo aprecias. Mientras tengas tus ojos, no sabrás del preciado valor de la vista. Realizas la importancia de tu visión cuando la pierdes. En la misma forma, cuando tienes una buena salud y todas tus facultades están en pleno apogeo, no entiendes su verdadero valor. Después de haber perdido tu salud y cuando tus facultades han llegado a ser impedidas, entonces las añoras y lamentas, que todas tus capacidades y poderes se han ido, pero lamentarse en ese punto es inútil. Durante tu juventud has dejado que los hábitos y características malas llegaran a ser tus grandes amigos y se arraigaran profundamente en ti. Has malgastado y desvanecido extravagantemente las capacidades que te han sido dadas, siguiendo ciegamente tus deseos sensuales. Más tarde, esos hábitos y características malas llegan a ser tus enemigos principales en la vejez. La mayoría de los jóvenes no usan sus poderes de discriminación propiamente. Ellos no tratan de encontrar quién es su verdadero amigo y quién es su enemigo. Si te dejas llevar solo por tus sentidos y tus bajos instintos y no has desarrollado tu inteligencia para entender el significado de la vida, entonces, ¿habrá una razón para llamarte ser humano? ¿No deberías entonces llamarte simplemente un animal? Una vez que entiendas el significado de la vida humana y te llenes a ti mismo
de las nobles cualidades de un ser humano, tus sentidos no serán ya capaces de confundirte. Usa tu cuerpo para el propósito divino. En estos días, ¿estás usando a Dios para el beneficio o propósito del cuerpo? No estás usando tu cuerpo para adorar a Dios. Le rezas a Dios por el bien de tu salud si estás enfermo, pero no estás usando, cuando las tienes, todas tus fuerzas y facultades físicas para adorar a Dios. ¿Te imaginas que hay suficiente tiempo después para servir y adorar a Dios, de forma que lo continúas desperdiciando? ¿Piensas que después de retirarte puedes comenzar la contemplación de Dios y los ejercicios espirituales? Quizás sientes que es mucho mejor, mientras tanto que eres joven, disfrutar la vida y los objetos del mundo. Pero, ¿cómo puedes comenzar a pensar en Dios cuando envejeces? Después de haber perdido todas tus capacidades. Si no estás usando ahora todos tus poderes físicos y capacidades para el servicio y adoración de Dios, entonces, después será muy tarde. Cuando los niños se burlan de ti y te llaman mono viejo, ¿tendrás entonces la fuerza de comenzar una vida espiritual intensa? Cuando tu pelo sea gris y difícilmente seas capaz de moverte, cuando casi no puedas ver, cuando se debiliten todos tus órganos sensoriales, ¿podrás tú entonces ser capaz de usarlos para la adoración del Señor? No, eso no será posible. Las Escrituras han descrito muy efectivamente la futilidad de comenzar tus prácticas espirituales solo durante tus últimos días. Se ha declarado que cuando el Dios de la muerte te encuentra y vocifera, «Ven, ven», todos tus propios parientes están ansiosos de sacar el cadáver de la casa y dicen, «Llévenselo, llévenselo». Y cuando tu esposa e hijos están afligidos y acongojados, ¿puedes pensar en ese momento en el Señor? ¿Puedes decirles a tus familiares que paren de llorar? ¿Puedes decirle a la muerte que espere un poco porque tú quieres pensar en el Señor por unos momentos? Debes acumular en tu juventud todas las cosas que son necesarias para afirmar una base fuerte para un futuro feliz. ¿Realmente piensas que es posible comenzar a pensar en el Señor después de retirarte? No, eso no es posible. Debes asumir la obligación completa de la práctica espiritual regular antes de retirarte. Pero en vez de eso, te sumerges y continúas con esos incluso después de retirarte. O pierdes tu tiempo asistiendo a tertulias y casinos, y en muchas otras formas disipas tu preciosa vida. No puedes comenzar tu vida espiritual cuando la muerte está tocando a tu puerta. Una ama de casa una vez le preguntó a su esposo, «Por lo menos, ahora en tu vejez, ¿no deberías pensar en Dios? Nunca antes tomaste el tiempo para hacerlo porque estabas ocupado. Por favor, hazlo». El hombre de negocio respondió, «No tengo tiempo incluso para morir, mucho menos para pensar en Dios». Pero, ¿tú piensas que la muerte no vendrá a alguien que diga que no tiene tiempo para morir? ¿Viene la muerte de acuerdo con tus deseos? No, el tiempo no espera por nadie. Por lo tanto, mientras tienes tiempo, tienes que hacer uso de él propiamente. El enemigo llamado muerte, junto con sus soldados llamados enfermedades,
estarán esperándote para declararte la guerra en contra de tu cuerpo. Los hombres mueren más inadecuada e involuntariamente durante los períodos de tiempos en que ellos están atacados por las enfermedades y la muerte. Pero ningún ejército puede atacar a esos que han ganado la gracia del Señor. Por lo tanto, durante la juventud misma, tienes que ganar la gracia del Señor y equiparte para enfrentar los retos de tus enemigos cuando ellos lleguen para capturarte. Sobre todo, debes estar convencido firmemente en tu propio corazón que este viaje o tránsito o trayecto de la vida es muy largo. Cualquier otro viaje, ya sea en autobús, tren o avión, durará solo un corto tiempo. No necesitas hacer muchas preparaciones para estos, pero para el viaje de la vida tienes que equiparte para todas las eventualidades o contingencias de un tránsito largo. De lo contrario, sufrirás más tarde cuando te enfrentes con problemas y tribulaciones mayores. En el compartimiento del equipaje de un tren, usado para transportar sustancias químicas activas, un sello es puesto con la fecha para marcar el tiempo de vida de dichas sustancias en el futuro. El día que las sustancias químicas han terminado con su periodo activo de servicio, la vasija debe ser regresada para reciclarla. Aquí pasa lo mismo con la vasija de nuestro cuerpo. También nosotros tenemos un día de regreso que ha sido escrito por Dios mismo. Tú no recuerdas que tienes que regresar. Las personas olvidan totalmente esta verdad tan importante. Si realmente quieres disfrutar de todos los placeres de la vida en la última etapa, entonces, durante la juventud, tienes que ganarte la gracia del Señor. En el curso de la vida humana, los primeros períodos, el de la niñez y el de la juventud, son muy importantes. No realizando el gran valor de estos períodos de tu vida, malgastas tu tiempo durante la juventud. Tú usas una copa de oro, adornada con gemas preciosas y joyas para un propósito bajo y estrecho, diabólico y siniestro. Para alimentar el fuego de tus sentidos, estás usando el sándalo perfumado, precioso y costoso como combustible. La vasija es muy preciosa, el combustible es también precioso, pero la comida que has escogido para cocinar con su ayuda es insípida y no vale la pena. Este precioso cuerpo y ese sagrado combustible son dispersos y evaporados con el propósito de disfrutar las cosas inútiles y triviales de la vida. Las cosas sin valor que son puestas en la vasija preciosa y usado para disfrutes sórdidos. Estás usando un arado de oro para arar el campo de tu corazón, pero no estás produciendo nada más que hierbas inútiles. La verdadera vida humana involucra la discriminación y la renunciación. El campo de tu corazón es lo más preciado, inestimable y sagrado. El Maestro Divino ha declarado que incluso ese campo o terreno pertenece a Él. El Señor ha declarado que Él es ambos, el campo y el conocedor. Él es el verdadero dueño de tu corazón y de tu cuerpo. Él se ha identificado a sí mismo con ellos. ¿Qué estás haciendo con esos sagrados corazón y cuerpo? Estás usando el arado de oro para hacer crecer una cosecha inútil de placeres sensuales.
Cualquier persona que está consciente de la inestimabilidad del corazón y de los sentimientos que se encuentran allí, no los usará impropiamente. La vida debe ser usada para el bien, para el bienestar de otros, para alcanzar la meta sagrada, para caminar el pasaje sagrado y para traer la refulgencia brillante al corazón y a la mente. Tienes que usar esta vida para fusionarte a la divinidad. Solamente entonces tendrás la autoridad para decir que tu vida ha llegado a ser genuina y santificada. Se ha dicho que es muy difícil y casi imposible obtener una vida humana. ¿Qué cosa es tan especial acerca de la vida humana? ¿Por qué es tan difícil obtenerla? Todos los placeres que los animales cuadrúpedos y bípedos disfrutan, tú también puedes disfrutarlos. En ese caso, ¿cuál es el significado de declarar que la vida humana es tan inestimable y tan especial? Es porque tienes la habilidad de discriminar entre lo correcto y lo incorrecto. Porque tienes la habilidad de renunciar a los apegos y al odio. Por lo tanto, tienes que usar la inteligencia que se te ha dado para hacer la distinción entre la forma de vida del animal y la forma de vida humana. Por no discriminar entre el yo verdadero y el yo bajo o indigno, por no desarrollar tu inteligencia superior, llegas a ser la víctima de la agitación y el sufrimiento. No puedes encontrar la paz interna porque no sigues el camino correcto. Con una determinación firme, los jóvenes necesitan emprender los 3 tipos de penitencia: física, mental y vocal, y así asentar el ejemplo para el mundo. Tienes que usar el principio activo interno para subyugar la pereza y entonces tienes que usar el principio de serenidad para dominar y conquistar el principio activo. Cuando la cabeza está vacía, puedes esperar a llenarla con algunas ideas buenas. Pero si tu cabeza está llena de una serie de pensamientos inútiles, ¿cómo es posible llenarla con cualquier cosa sagrada y grandiosa? Has llenado tu cabeza con una serie de cosas mundanas innecesarias. Tendrás primero que vaciarlas todas. Solamente entonces serás capaz de llenar tu cabeza con los sentimientos y pensamientos sagrados. Mantén tu concentración fija en Dios. Muchos de ustedes están siguiendo un camino y viviendo una vida sin significado alguno. Lloras cuando naces y lloras cuando mueres. Entre lo uno y lo otro, a través de la duración de tu vida, vas llorando por cosas inútiles. ¿Lloras cuando ves la rectitud de caer o declinar? Es por eso por lo que deberías llorar, y es por eso por lo que debes usar todas tus fuerzas y tus habilidades para corregir la decadencia o declinación de la rectitud y para ayudar a sanar las heridas que siguen a esa decadencia. ¿Cuál es la forma correcta de vivir? La forma correcta de vivir es la constante evocación y la continua contemplación de Dios. Es cumplir tus deberes pensando en el Señor. El Gita no ha enseñado que debes renunciar a tu familia, a tu riqueza, a tu propiedad y entonces retirarte en el bosque. No, cuida a tu familia, cumple con tu deber, pero mantén tu concentración constante en el Señor. Cualquier cosa que hagas, no olvides tu meta. Si renuncias,
te perderás desviándote por el camino incorrecto. Tu meta divina debe ser colocada sólida y firme en tu mente. Manteniendo tu meta siempre presente, cumple tus deberes. No dejes que ningún defecto o falta tiñan tus palabras. Siempre adhiérete a la verdad. Algunas personas piensan que en tiempo de dificultad ellas pueden modificar la verdad. Ellas pueden incluso sentir que es necesario decir algunas veces mentiras. Pero en las situaciones difíciles puedes desarrollar suficientemente la presencia mental para guardar silencio, en vez de decir la verdad o la mentira. Si dices la verdad, dila. Decidla dulcemente y con cariño. No digas la verdad en una forma desagradable, ni digas una mentira en forma agradable. Cuando hay una situación difícil de prueba, deberías aprender a evadirte de las situaciones comprometidas sin decir jamás una mentira. En ciertas circunstancias tendrás que conducirte en una forma extremadamente cuidadosa. Deberías saber usar las palabras sin herir a las personas. Se ha dicho: afortunado el que habla sin herir jamás a los demás. No deberías nunca herir ni ser herido por otros. No deberías nunca herir a nada ni a nadie, ni dejar que te tocara ningún pensamiento, palabra o acción que te pudiera herir, porque realmente nada te puede herir. Siempre has estado y nunca dejarás de estar protegido por la verdad, Dios, si la aplicas a tus pensamientos, palabras y acciones. Aquí tenemos un pequeño cuento. Mantente firme en tu práctica. Un ama de casa asistió a una serie de reuniones en las que un maestro espiritual estaba explicando las escrituras. Ella estaba escuchando concentradamente y con mucha atención todo lo que se estaba diciendo. Un día el orador volvió a contar la historia de Rama y Sita, y referente a eso declaró que para una esposa el esposo era la única meta de su vida. Él dijo: es la responsabilidad de la esposa santificar su esposo y hacerlo feliz. Siempre trata al esposo como a Dios. La ama de casa, después de oír esto, regresó a su casa. Ella estaba tan impresionada por el discurso que resolvió poner en práctica inmediatamente todo lo que había aprendido. Tan pronto como el esposo regresó a la casa para su almuerzo, ella cogió una vasija de agua y le derramó el agua a sus pies, pensando que ella estaba adorándolo y sirviéndolo. El esposo estaba sorprendido y desconcertado. Él entró a la casa, se sentó y se dispuso a secar sus pies. Pero antes de que pudiera hacer algo, ella insistió en hacerlo por él. Después de ver todo esto, el esposo se fue a su oficina y llamó al doctor. El esposo no sabía que su esposa había estado asistiendo a esos discursos. El doctor vino y decidió recetarle a ella píldoras para dormir. Él dijo que eso lucía como un ataque de histeria, pero que después de descansar 1 o 2 días habría probabilidades de que todo estuviera mucho mejor. El esposo se comió su comida y le dijo a la esposa que fuera a descansar un poco. Entonces se marchó a su oficina. La esposa regresó a continuar sus conferencias para oír hablar más del tema. Esa tarde el orador explicó la relación ilusoria que existe entre el esposo y la esposa. Él dijo: ¿quién es el esposo? ¿Y quién es la esposa? Nada es permanente.
todas esas cosas son justamente temporales o intrascendentes. En verdad, nada existe. Entonces añadió: solo Dios es verdad, Él es la única verdad real. La esposa regresó a su casa y se sentó en la habitación que usaban como capilla o santuario. Esa tarde el esposo regresó de la oficina media hora antes, pensando que su esposa no estaría bien y quizás él podría ayudarla en alguna forma. Él tocó a la puerta de la casa y le dijo que por favor le abriera. Desde la capilla ella respondió: no hay madre, no hay padre, no hay casa, no hay nada, e incluso ni siquiera un esposo. El esposo se alarmó en gran medida por la conducta de su esposa, pero de todas formas logró abrir la puerta. Cuando entró fue directo al teléfono y llamó al psiquiatra. El psiquiatra vino y examinó a la señora detalladamente. Él dio su diagnóstico. Él dijo que después de haber escuchado todos esos discursos, ella había desarrollado algunas actitudes peculiares, pero que si se quedaba en la casa por un tiempo, pronto estaría bien, sobrepasándolas. Todos los arreglos se hicieron para evitar que ella asistiera a las conferencias. Todo el mundo estaba informado. Tanto el chofer como los sirvientes de la casa les fueron notificados que no la dejaran ir allí. Después que fueron impuestas esas restricciones por las órdenes del doctor, ella no fue a las conferencias por 2 días y comenzó de nuevo a conducirse de una manera normal. De forma que el desapego que ella desarrolló fue temporal y superficial. No duró. Ahora el esposo estaba feliz. Entonces, la rutina normal diaria continuó. Después de unas semanas, esta señora fue otra vez al lugar que las conferencias se estaban ofreciendo. Ese día en particular el orador estaba exponiendo las enseñanzas del Gita. Él explicó que cada vez que uno usa palabras, uno debería decir la verdad y no debería hablar en una forma comprometida. Ella oyó esto y regresó a la casa. Al llegar su esposo le dijo que tenían que asistir a una recepción del casamiento de unos amigos ese día y le pidió que lo acompañara. Ella se arregló y fue a la recepción con su esposo. La ceremonia del casamiento comenzó. Por esos lugares había una tradición en la que el collar usado por la novia se debía pasar a cada uno de los ancianos y ellos lo bendecirían al tocarlo. El padre de la novia se acercó a la señora del cuento y reconociéndola le preguntó: ¿Cómo está tu mamá? ¿Está todo bien? Esas preguntas fueron hechas por cortesía, para intercambiar ideas con ella mientras él sostenía el collar y lo bendecía. Ella respondió: mi mamá está bien. No hay problemas, pero usted sabe, hace una semana que mi suegra murió de repente y su cuerpo lo cremaron el día próximo. La persona que estaba sentada al lado de ella le dijo: ¿por qué tienes que decir tantas cosas inapropiadas mientras tocaban y bendecían el collar para desearle a la novia una vida futura feliz con su nueva familia? La señora respondió: ¿debería haber dicho una mentira por el bien del collar? No, nunca diré una mentira. Es un hecho que mi suegra murió y la cremaron el próximo día. Una joven inteligente que estaba sentada cerca de ella le dijo: Madre, es cierto que debes decir la verdad, pero también debes estar consciente de las circunstancias y pensar qué es lo apropiado antes de decirlo. Di la verdad, pero usa la discreción en tus palabras.
Donde quiera que escuches una enseñanza espiritual en particular, irás implementándola con un gran fervor y convicción, pero solamente ese día. Esa no es la forma correcta de llevar a cabo tus estudios espirituales. Deberás usar tu intelecto para entender el contexto en el que te encuentras a ti mismo antes de usar tus palabras en una situación dada. Cada vez que hagas una cosa o digas algo en particular, deberías saber que la verdad es el medio, canal, vehículo royal y magnificente para alcanzar tu meta suprema. La lengua no debería ser contaminada por la mentira. El cuerpo no debería estar contaminado por la violencia. La mente no debería ser contaminada por los malos pensamientos y sentimientos. Es sólo cuando santificas estos tres, la lengua, el cuerpo y la mente, que los unes en armonía y que serás capaz de obtener la visión sagrada del Señor. Los estudiantes deberán ser extremadamente cuidadosos en decir la verdad. Ellos deberían ciertamente decir la verdad, pero ser cuidadosos en no ir hablando e hiriendo a otros innecesariamente. Ten control sobre tu lengua. Cada vez que haya un malentendido con alguien, si le dices todos sus defectos con la justificación que todo lo que dices es la verdad, entonces estás expuesto a tener complicaciones después. No deberías nunca odiar a otros. Cuando tienes amor en tu corazón, tus palabras serán naturalmente muy dulces. Incluso si el enfado se desarrolla, será de naturaleza fugaz. Hay 4 tipos de personas. El enfado de una persona que es de naturaleza serena tendrá una vida corta. Él se retira inmediatamente. El enfado de la segunda categoría de persona es como escribir en la arena. Será borrado en un momento u otro por las olas. En la tercera categoría, las personas tendrán el enfado continuamente, todo el día. El que está en la categoría más baja estará enfadado a través de toda su vida. Los 4 tipos de enfado. El Divino Maestro ha dicho esto también en otra forma. El enfado de una persona buena es como escribir en el agua. No es permanente de ninguna forma. El enfado de la segunda categoría de personas es como escribir en la arena. Será borrado en un momento u otro. El tercer tipo de persona es algo como escribir en una piedra. Sobre un periodo largo de tiempo será erosionado y no estará ya ahí. Pero el enfado del cuarto tipo de personas es como escribir en un plato de acero. Nunca se borrará a menos que lo derritas y lo hagas de nuevo. Solo cuando lo pones en el fuego será destruido. Solamente a través de una intensa transformación es que hay una posibilidad de cambio. Las cosas que son altamente significativas en el diario vivir pueden ser encontradas en el Gita. Es muy difícil para ti tomar las enseñanzas que se encuentran en el Gita y practicarlas todas ellas. Pero deberías, por lo menos, tomar algunas de ellas que son directamente aplicables a tu vida presente y ponerlas en práctica. De esa forma le sacarás ventaja inmediatamente y rápidamente progresarás hacia tu meta espiritual suprema.